Bienvenidos, como siempre, una semana más, Flash Surfing os acerca las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Prepararos porque comenzamos. El Salvador, una aventura en 6 capítulos, es el título de la serie documental protagonizada por Juanjo Fernández, donde el surfista andaluz descubre este país centroamericano, sus olas y su increíble cultura. Filmado y editado por Guillermo Martins, Indo for Nothing es el resultado del viaje de 2 semanas por Indonesia del surfista canario Yael Peña en compañía de Diogo Martins y Sam Optel. Vuelve el festival Triple S a la ciudad autónoma de Melilla, que en su tercera edición tendrá como principales atractivos el Campeonato de España de larga distancia, además del primer Open Internacional Beach Race. Há 40 anos vivo aqui e nunca tive a oportunidade de uma aventura destas, e até lá abaixo. Este pasado invierno la costa portuguesa ha ofrecido excelentes oportunidades para Nick Von Rupp, con su incesante búsqueda de slaps fríos y oscuros, como el que nos presenta en este vídeo con atmósfera eléctrica. El alemán Sebastian Steudtner surfeó el pasado febrero en Nazaré la ola más grande medida hasta la fecha. El nuevo récord quedaría pendiente de confirmación oficial, pero se estima que puede superar los 28 metros. La longboarder filipina Ike Tagudo revela en este vídeo cómo su pasión ha influido en las percepciones raciales y de género en su comunidad, inspirando a más niñas y niños a disfrutar del mar y sus olas. World Tour Ready es una iniciativa del programa de alto rendimiento de Surfing Australia, que ha llevado a 4 jóvenes surfistas a las pruebas del Championship Tour para adquirir experiencias valiosas para sus propias carreras. Victorias para el australiano Jack Robinson y la hawaiana Gabriela Bryan en un día final épico en el Western Australia Margaret River Pro, quinta prueba del Championship Tour 2024. En este mismo escenario, Kelly Slater, con 52 años, disputó su última manga como parte del selecto grupo de surfistas del CT, tras más de 30 años en la élite, con 56 pruebas ganadas y 11 títulos mundiales. Con este adiós del más grande de todos los tiempos nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.